lo primero que tenemos que tener claro es que no puede haber una verdadera contradicción u oposición entre ciencia y fe. Esto grábenlo en su mente. Nunca puede haber una oposición, una contradicción entre las verdades que las ciencias me entregan y las verdades que yo conozco por revelación, por fe, y que la Iglesia me transmite. Nunca jamás. ¿Por qué razón? Primero, porque la verdad no es relativa. La verdad es objetiva. ¿Esto qué significa? Que el ser humano, el hombre, mujer, varón, varón y hombre, con su entendimiento, no son los que crean la verdad, sino aquellos que la descubren por medio del ejercicio de su entendimiento. Por eso es que la verdad, dentro de los aspectos en que nosotros la podemos abordar, viene a ser la correcta adecuación de mi entendimiento a aquello que yo conozco por los sentidos y por el entendimiento, tanto por el conocimiento sensible como por el conocimiento intelectual. Por ejemplo, mi entendimiento, al contemplar una manzana, va a ser capaz de tener la verdad de la manzana en tanto y en cuanto que mi entendimiento se adecúe a la esencia de la manzana. Es decir, si yo, al contemplar con los sentidos la manzana y al contemplar luego con el entendimiento la manzana, yo contemplo un melón, quiere decir que con el uso de mi entendimiento yo no capté la verdad, porque lo que estoy viendo es una manzana y mi entendimiento captó un melón. ¿Qué significa esto? Que el entendimiento tiene la capacidad de cambiarle la identidad a las cosas. La respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? Porque la verdad de las cosas no depende de mi entendimiento. Tiene una verdad en sí misma. Y esa verdad que poseen las cosas, ¿de dónde la sacan? De su naturaleza, de su esencia. Y mi entendimiento no crea la verdad de la manzana, sino que la descubre en tanto y en cuanto que cuando hace uso de su capacidad de conocimiento sensible e intelectual, se ajusta verdaderamente a la identidad de aquello que contemple, en este caso del ejemplo de una manzana. Eso es muy importante, sobre todo en la actualidad en que la ideología de género pretende introducir, entre otros principios, que el ser humano es precisamente aquel que le otorga la verdad y la naturaleza a las cosas, lo cual es falso, sino que el hombre tiene que adecuarse con el recto ejercicio de su entendimiento. Por eso, por más que nosotros decidamos que con nuestro entendimiento hemos captado la naturaleza de una cosa, si esa cosa no posee dicha naturaleza, yo nunca lo voy a cambiar, voy a estar en el error. Por eso, cuando hace calor y yo estoy en un camino pavimentado, contemplo agua con mi entendimiento, mis sentidos. Pero a pesar de que con el ejercicio de mi capacidad de conocimiento contemplo agua, no hay agua, por más que me acerque, porque es un espejismo. Porque el entendimiento, teniendo la capacidad de abrazar la verdad y adherirse a ella, debe tener siempre el cuidado de ajustarse a la verdad de las cosas. ¿Se fijan? Es bien profundo. Por eso, vuelvo a repetir el principio inicial. No puede haber
contradicción real entre una verdad de las ciencias modernas, particulares, de la antropología, de la matemáticas, de la medicina, y lo que me enseña el catecismo, lo que me enseña la teología. No. Segunda razón, porque la verdad tiene una causa, y esa causa ¿cuál es? Dios, que es quien otorga la naturaleza a las cosas, le otorga la esencia a las cosas. Y por eso es que Dios es la causa tanto de la verdad natural que nosotros podemos captar con nuestro entendimiento, como también es causa de la verdad sobrenatural que por medio de la revelación que Él nos ha otorgado de modo pleno en Cristo y que la Iglesia nos transmite, Él también nos entrega. Porque imagínense, si lo que me entrega Dios por medio de la fe y lo que me entrega Dios por medio de las ciencias fuese opuesto, la oposición, ¿quién la tendría? La tendría Dios. Y Dios no puede equivocarse. Dios no puede caer en el error. Porque no olviden que lo único opuesto a la verdad no es la verdad. Lo único opuesto a la verdad es la falsedad. Y por eso cuando hay dos verdades, nunca pueden ser opuestas. Procedan de la fe, procedan de las ciencias, procedan entre sí y en su relación, nunca puede haber verdadera oposición. Cuando se dan las verdaderas, cuando se da una oposición entre una verdad de fe, que yo conozco por la revelación, por la palabra de Dios que la Iglesia me transmite, en este caso particular a través de la Sagrada Escritura, y con el dato de la ciencia. ¿Eso saben cuándo se puede producir? Cuando, por ejemplo, el dato que yo he recibido de la fe, yo no lo entiendo bien. Escuché lo que me dice Dios, pero no le comprendí, lo entendí mal. Como por ejemplo, cuando Jesús les estaba hablando en el Evangelio a los apóstoles de que tenían que cuidarse de la levadura de los fariseos, y los apóstoles empezaron a hablar, se nos quedó el pan, no lo trajimos. Y el Señor les llamó la atención y les dijo, no les estoy hablando del pan. ¿Acaso no recuerdan que he multiplicado los panes en más de una oportunidad y de 5 panes he dado a comer a una multitud? No, yo les estoy hablando de la levadura de los fariseos, de la enseñanza que los fariseos otorgan con su modo de vivir. Entonces quiere decir que cuando Dios nos habla, ¿el ser humano puede entender mal? Claro que sí. Y si yo entiendo mal la fe, puede ser que entre en oposición con una verdad de las ciencias. Pero no porque la verdad de fe sea falsa, sino porque yo la estoy entendiendo mal. ¿Ya? Segundo modo en que puede haber una contradicción entre una verdad de fe y una verdad de la ciencia. Cuando la verdad de la ciencia la entiendo mal. Cuando la verdad de la ciencia la entiendo mal. Por ejemplo, la ciencia me está hablando de hipótesis, de teoría, ¿ya? Y yo tomo la teoría que me entrega la ciencia particular como si fuese ya una verdad consumada y demostrada. Eso sucede con mucha frecuencia, porque por lo general, a veces las personas solamente estudian leyendo titulares y no haciendo la reflexión y la comprensión más profunda de aquello que pretenden conocer. Y ahí es donde viene la confusión. La ciencia entrega muchas hipótesis, muchas teorías, pero no todas esas teorías o hipótesis se van a concretar después en una verdad científica. Y yo, si confundo una hipótesis de la ciencia, una teoría, con una verdad científica ya demostrada,
Claro que voy a cometer un error. Y al compararla con la fe, puede entrar en oposición, ¿no? Tercera posibilidad en que se presente una contradicción entre una verdad de fe y una verdad de las ciencias particulares. Cuando el dato de la ciencia es falso. Así de simple. Cuando aquello que la ciencia me está entregando es erróneo. Cuando la ciencia comete errores. No sé, Albert Einstein en su propuesta de la relatividad introdujo, los astrofísicos así lo enseñan, una variante que le llamó la constante lambda, que es un término extraño, pero con el cual ¿qué es lo que quería? Que la ecuación matemática que respalda la propuesta de la relatividad de Einstein, el universo se mantenía estático, sin movimiento, y las galaxias se mantenían inmóviles, constantes en su posición. Los otros científicos le advirtieron a Einstein, sobre todo un sacerdote belga de apellido Lemaitre, Georges Lemaitre, de que se estaba equivocando, porque el universo y las galaxias no estaban detenidas, sino que estaban en movimiento. Y no solamente estaban en movimiento, tenían dinámica, sino que más encima el universo tenía un movimiento acelerado. Es decir, las galaxias no solamente están en movimiento, sino que van a gran velocidad separándose unas de otras. Quiere decir que el dato que nos entregó en ese momento Albert Einstein, por una porfía de él, porque después se ha entrado a reflexionar de que él se mantuvo un tiempo, durante unos años, muy firme en que el universo estaba estático, porque no quería darle movimiento al universo, en razón de que si le daba movimiento, cabía la posibilidad de que la creación toda, el universo todo, necesitase una causa, un origen, y eso le sonaba a él mucho a la necesidad de aceptar lo que dice el dato de la fe, particularmente católica, que nos habla de un Dios creador. Bueno, ahí el dato que nos entregó el gran astrofísico Einstein, que en otras tantas cosas es grandioso, ustedes saben, una mente muy luminosa, pero en esa constante lambda se equivocó, y ahí hubo un error en la ciencia. ¿Se fijan o no? Lo que nunca puede suceder, fíjense, ¿qué cosa es? Que el dato de la fe sea falso. El dato de la fe yo no lo puedo entender, como los apóstoles con la levadura, ¿no es cierto? Pero lo que nunca puede suceder es que el dato de la fe sea falso. ¿Por qué razón? Porque el dato de la fe no procede, no tiene como origen, como causa, mi labor intelectual. Es decir, no es el hombre quien lo produce, sino el hombre lo recibe, porque el que entrega dicho conocimiento es Dios mismo al hombre, y Dios nunca habla mentira. Fíjense, al contrario, ustedes saben lo que nos dijo el mismo Jesús, que es Dios hecho hombre, cuando habló de su identidad, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya, ténganlo en consideración. También tenemos que tener en cuenta un tercer punto, que las ciencias, ¿qué son? Nos recuerda la encíclica Humani Generis. Las ciencias que nosotros tenemos que estar ahí observándolas, conocerlas. La encíclica Humani Generis nos llama a estar alerta con las verdades que van entregando las ciencias humanas particulares, ¿ya?
¿Para qué? Para estar precisamente, primero, con conocimiento de ellas, y segundo, alerta para que no vayan a entrar en oposición con la verdad de la fe. Y si en algún momento entra en oposición con la verdad de la fe, el católico, los teólogos, las personas de fe, tienen que gastar tiempo en reflexionar cuál es el aspecto que está produciendo esta aparente contradicción, para, descubriéndolo, revelarlo, y de este modo pueda seguir esta armonía entre la verdad de fe y la verdad de la ciencia. La ciencia, por lo general, no le interesa entrar en armonía con la fe, porque actualmente las ciencias también, algunas de ellas, están contaminadas con la ideología, entre otros aspectos de la ideología, con el ateísmo y con el deseo de ocupar los datos científicos para menoscabar, minar y ojalá anular los datos de fe, las verdades de fe que nosotros los creyentes hemos abrazado en nuestro corazón. Fíjense. Entonces, las ciencias tienen como características, para que sean ciencias, que aquello que estudian, lo que van a estudiar, lo estudien buscando las causas de aquello que estudian. Fíjense, buscando las causas de aquello que estudian. Por eso, un conocimiento científico es un conocimiento que me permite a mí descubrir cuáles son las causas de algo que a mí atrapó mi interés. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros nos damos cuenta de que las ciencias es un conocimiento verdadero a través de sus causas, la teología también es un conocimiento verdadero a través de sus causas. Y por eso la teología, que es aquella ciencia por medio de la cual nosotros profundizamos el dato de la fe, también es un conocimiento científico. Porque alguno podrá pensar, las ciencias son solamente los conocimientos humanos que por medio de experimentos, de ensayos, etcétera, van consiguiendo certezas. No, la teología también es una ciencia. ¿Por qué? Porque también en su estudio va buscando comprender la causa de aquello que estudia. No demostrarlo, porque lo da por hecho que es verdadero, como procede de Dios, ¿se acuerdan que se los decía? Sino que lo que busca es entenderlo, pero también es verdadera ciencia. Otro punto que también la Humani Generis nos ayuda y nos invita a que nosotros reflexionemos es respecto de la fe, ¿ya? La fe hay que tenerla muy clara, muy clara. ¿Se acuerdan que ayer el documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II, la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II de 1965, nos advirtió que nosotros necesitábamos la fe para poder tener la disposición de vida a recibir la comunicación amorosa que Dios nos daba de su palabra, ¿no? Por ejemplo, una analogía. Yo puedo tener un torrente de agua, pero si no tengo un vaso destapado para beneficiarme de él, no lo podré hacer, aunque tenga agua, pero no me podré beneficiar de ella. Tengo que disponer que el vaso esté en las condiciones debidas. No solamente necesito tener un vaso para aprovecharme del agua que necesito, sino que el vaso tiene que estar con una condición. ¿Cuál es la condición? Que esté destapado y vacío para recibir el agua, ¿ya? Entonces, del mismo modo, Dios se comunica a nosotros. Por amor nos entrega su palabra, que es la revelación. Nos entrega su palabra escrita en la Biblia, su palabra pronunciada de modo oral en la sagrada tradición. Pero requiere el hombre, que es el vaso receptor, tener la disposición de vida, es decir, estar
destapado y vacío para recibir aquello que se le ofrece. Y esa disposición de nosotros que somos los vasos receptores de la revelación de la palabra de Dios, ¿cuál es? Nos dice la Dei Verbum que es la fe. La fe. Y por eso era tan importante pedir la virtud de la fe. Y por eso es necesario que hoy día, al estudiar el documento de Humani Generis del Papa Pío XII del año 1950, nosotros también tengamos claro qué es la fe. Miren, la fe es precisamente la adhesión que realiza el hombre a una verdad en razón de que procede de Dios. Esa es la fe sobrenatural, ¿ya? Pero tengan muy claro que la fe sobrenatural, que es la adhesión que el hombre, con el entendimiento, que a su vez es impulsado por la voluntad, que a su vez es movido por la gracia de Dios, a abrazar aquello que Dios me entrega como verdadero, no es solamente la única acción de fe que el hombre realiza, porque también el hombre realiza actos de fe naturales. Fíjense, el hombre realiza actos de fe sobrenaturales, que son obsequios de Dios, porque la fe es un don de Dios, pero también el hombre realiza actos de fe naturales. Fíjense, por ejemplo, cuando ustedes están viendo en la televisión el pronóstico del tiempo y les transmiten de que mañana va a llover, y usted, antes de irse a acostar, deja a mano su paraguas, ¿usted qué está haciendo? Usted está haciendo un acto de fe en que aquello que le transmitió la televisión en el pronóstico del tiempo es verdadero. ¿Y por qué usted está haciendo un acto de fe? Porque a pesar de que le puedan mostrar una carta sinóptica, a pesar de que el que le está transmitiendo esa verdad dice que es meteorólogo, ¿usted vio el título? ¿Le mostraron a usted la licencia de los estudios que él... No, usted se fía de que abajo dice meteorólogo. Usted se fía de que la carta sinóptica que le muestran con las altas y bajas presiones, etcétera, es verdadera y está siendo interpretada correctamente. Porque nosotros no tenemos esa ciencia. ¿Se fijan, no? Entonces, dense cuenta que nosotros permanentemente estamos haciendo actos de fe. Ustedes hicieron un acto de fe natural al conectarse vía Facebook ahora a las 9 de la noche, 21 horas. ¿Por qué? Porque creyeron en nuestra palabra, que como seminario les dijimos ayer, nos juntaremos en esta hora y por esta misma plataforma. Pero ustedes se fiaron de nosotros, porque no nos estuvieron viendo con una cámara permanentemente si realmente lo que nosotros decíamos era verdadero. Se fiaron, creyeron. Ahí que estuvieron haciendo un acto de fe natural, porque era respecto de cosas naturales. Por eso es que no hay que despreciar la fe, al contrario, hay que reconocer que el ser humano está necesitado de poner en práctica el acto de fe natural y sobrenatural de un modo permanente. De hecho, el hombre, mujer, varón, mujer, no podrá relacionarse con otro, vincularse con otros individuos si no es por medio de la fe. Fíjense, es muy hermoso esto, la fe. Otro punto. El texto del Humani Generis nos habla acerca del evolucionismo. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado hablar del evolucionismo. Se me enredó la lengua ahí. Del evolucionismo. La Humani Generis, en el número 29, dice lo siguiente.
Escuchen, el magisterio de la Iglesia no prohíbe el que las ciencias y la teología sea objeto de estudio de la doctrina del evolucionismo, en cuanto busca el origen del cuerpo humano en una materia viva preexistente. Pero la fe católica manda defender que las almas son creadas inmediatamente por Dios. Fíjate, ya. Vamos sacando conclusiones de lo que dice el texto de la Humani Generis. Primero que nada, el tema del evolucionismo. El evolucionismo es una hipótesis, una teoría. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que muchos la dan como una verdad científica comprobada, total y absolutamente, eso no es verdad. ¿Ya? Porque de modo general aún no se ha comprobado al 100%. Algunos ejemplos. El evolucionismo nos dice que las especies cambian unas de otras y proceden unas de otras a través precisamente de este proceso de evolución, ¿ya? Y la pregunta es, ¿por qué razón algunas especies no evolucionan? Porque no todas las especies evolucionan. Y entonces, ¿por qué dudas que todavía la propuesta del evolucionismo no es capaz de dar una respuesta satisfactoria de modo pleno? Por ejemplo, se sabe que los cocodrilos son cocodrilos como tal desde que son cocodrilos. Han pasado siglos y millones de años con esa condición, sin evolucionar. Porque una de las características de la evolución es la capacidad de saltar de una especie a otra, con una procedencia respecto de la anterior. ¿Se fijan? Por evolución no se entiende necesariamente de que una misma especie adquiera nuevos atributos, como por ejemplo un mayor tamaño o un menor tamaño. No. Porque si no, también se entendería por evolución el que el hombre crezca. No, y el crecimiento humano no es producto de la evolución, sino que es producto del desarrollo, de la maduración de la naturaleza biológica y corporal del ser humano. ¿Se fijan o no? Por eso es que el ser humano no evoluciona del óvulo fecundado desde la concepción hasta el alumbramiento en el parto y después en su etapa de párvulo, luego de adolescente, luego... ahí no hay una evolución, sino lo que hay es un desarrollo. ¿Por qué? Porque la especie y el individuo sigue siendo el mismo. Por eso es que genéticamente, tanto el óvulo fecundado como el viejito que tiene 95 años, tiene un contenido y una carga genética que es la misma. Entonces, ¿se fijan o no? Que es la misma. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Por eso es que, por ejemplo, en el caso del ser humano, del hombre, se dice ya todos dan por hecho, todos como una verdad de la ciencia ya demostrada, que el hombre procede del mono, de los simios, de los primates. Eso ya está dicho y es así, ¿ya? Pero si uno quiere tener rigor científico, eso no es cierto, sino que es una hipótesis, porque aún no se encuentra el eslabón perdido entre el hombre y el mono, entre el mono y el hombre. Fíjense. ¿Saben cuál es uno de los problemas? ¿Cuál es? Que las ciencias particulares, en este caso la que se dedica al estudio de los restos óseos que permiten observar una evolución, consideran al hombre, las ciencias particulares, la arqueología, por ejemplo, considera al hombre solo como una realidad y como un ser material. Y por eso, lo que identifica al hombre como hombre, que es su racionalidad, pretenden ellos
abordarla desde una perspectiva meramente material. Y ahí es un grave error. ¿Por qué razón? Porque el entendimiento y nuestra capacidad racional no posee una naturaleza material, sino que es de naturaleza espiritual. De hecho, la recta filosofía, y la Humani Generis insiste mucho en que hay muchas filosofías, pero que hay que estudiar y hay que abrazar y no dejar de consultar y de estudiar la filosofía tomista. Fíjense, te invita a que no se dejen cautivar por otras expresiones filosóficas. Pueden estudiarlas, por supuesto, para conocerlas, pero no olviden que donde está expresada de un modo pleno y profundo la realidad temporal y real de lo creado, tanto corpóreo como incorpóreo, es a través de la filosofía que desarrolló y cultivó Santo Tomás, teniendo obviamente como piso la filosofía aristotélica. Fíjense, también nos dice eso el documento Humani Generis, ya el evolucionismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las ciencias particulares creen que la inteligencia es algo material, y por eso cuando encuentran, por ejemplo, osamentas de simio que están junto a instrumentos como de trabajo o cerca como aparentando como un cementerio, dicen, aquí hay un descendiente del hombre, porque tratan de ver en esta actividad de instrumentalizar el entorno como una expresión de la racionalidad. El hecho de enterrar a los individuos de una misma especie juntos, lo ven como una expresión de la racionalidad. Pero los elefantes también tienen cementerios, ¿no es cierto? Los pájaros, hay algunos que tienen su instinto tan desarrollado que son capaces también de instrumentalizar su entorno y toman una rama del árbol, la cogen y la introducen en el agujero donde está el gusano, lo sacan y se lo comen. Pero ese pájaro no actuó de ese modo y ese elefante no actuó de ese modo en razón de inteligencia, sino en razón de instinto. ¿Se fijan que es distinto? Porque el entendimiento es una facultad del alma. Y como el alma, con su facultad que es el entendimiento y la voluntad, tienen una naturaleza espiritual. Por eso, el eslabón perdido, las ciencias modernas, mientras no reconozcan que puede existir una realidad que no es mensurable por medio de los instrumentos de medición, sino que es espiritual y 100% inmaterial, siempre van a andar buscando aquello que nunca van a encontrar, porque tienen que reconocer que el hombre es una realidad que está compuesta de dos elementos. ¿Cuáles son? El cuerpo y el alma. El cuerpo y el alma. Y por eso, fíjense, en la Iglesia, el Papa San Juan Pablo II también lo dijo, la Iglesia no tiene problema en que estudiemos el evolucionismo, siempre y cuando, porque hay diferentes tipos de evolucionismo, siempre y cuando entendamos por evolucionismo solamente que el aspecto material y corpóreo del hombre pudiese proceder de otra realidad material y natural. Pero no se puede negar que el alma no puede proceder por evolución. ¿Por qué razón? Porque lo único que procede por evolución es aquello que es material y en razón de la generación. En cambio, lo espiritual no se genera ni se corrompe. El alma es espiritual y por lo tanto no procede de algo, sino que su realidad y su existencia tiene como causa la creación. De la nada
de parte de Dios. Por eso ustedes se fijan que nosotros, en lo que tenemos de corpóreo, procedemos de nuestros papás, ¿no es cierto? Pero lo que te hace a ti ser lo que eres no es el cuerpo. No es que tú seas bípedo. Los suricates también se ponen en dos patas, ¿se fijan? Los chimpancés también andan en dos pies, ¿se fijan? En dos patas. Pero no por eso son racionales, ¿te fijas? Porque a lo que hace al hombre, tal, no es lo corpóreo, propiamente lo que lo define, sino que lo que lo define ante todo y principalmente, ¿qué cosa es? El alma que es racional. Fíjense, el alma que es racional y el alma que tiene voluntad y por lo tanto es libre. Es libre. Por eso la encíclica Humani Generis también, ¿qué es lo que nos está indicando? Que cuando nosotros leamos la escritura, sobre todo el libro del Génesis, que dice en el relato que Dios creó al hombre y lo sacó del barro, tengamos claro que hay una línea de evolucionismo que podría llegar a no tener problemas con la fe si es que se demuestra. ¿Cuál es esa línea del evolucionismo que no tendría problema con la fe? Aquella que dice que lo que evoluciona en el hombre es solo su dimensión corpórea, su dimensión material. Pero el evolucionismo que dice que el hombre procede total y absolutamente de lo corpóreo y que la racionalidad del hombre no es espiritual, sino que es algo material, eléctrico, ¿se fijan? Eso va contrario a la fe y hay que rechazarlo total y absolutamente. La recta filosofía y la correcta antropología, que es la antropología aristotélico-tomista, enseña claramente que la constitución real del hombre, no ficticia, no por ejemplo la constitución de la ideología del género, que te presenta a un hombre que no es real, sino que es ideal, porque tiene solamente cabida en la mente, pero no en lo concreto. La verdadera filosofía te presenta al hombre como una realidad de cuerpo y de alma. Fíjate, qué gran dato nos da los Humani Generis, no lo olviden, ¿ya? Entonces, podría llegar a haber un evolucionismo que no es contrario a la fe que nos habla de la creación de Dios. Porque tú procedes por creación de Dios. ¿Por qué? Si procedo de mi papá. ¿Por qué? Si procedo de mi mamá. Porque se dice que Dios te creó, porque el que creó tu alma y que te identifica y te concreta formalmente lo que eres, un ser humano, es tu alma, y esa procede por vía de creación de la nada de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Otra cosa muy interesante que dice la Humani Generis es, también en el número, lo dice en el número 30, anótenlo. Lo del evolucionismo lo dice en el número 29, lo del poligenismo lo dice en el número 30. Fíjense, muy importante para que nosotros leamos bien la escritura, porque ese es el afán de conocer estos documentos, ¿te fijas? Porque te van dando pistas para tener una lectura correcta, una interpretación correcta, según lo que enseña la Iglesia. Fíjate que la Humani Generis dice lo siguiente en el número 30. Cuando se trata de la hipótesis del poligenismo, los fieles cristianos no pueden abrazar la teoría de que después de Adán hubo en la tierra verdaderos hombres, no procedentes del mismo protoparente por natural generación, o bien de que Adán significa el conjunto de muchos primeros padres. No se ve cómo tal sentencia pueda compaginarse con el pecado original, que procede de un pecado verdadero cometido por un solo Adán, individual y moralmente, y que transmitido a todos los hombres por la generación, es inherente a cada uno de ellos como suyo propio. Ya, entonces, otro tema importante que nos entrega el documento de
el Papa Pío XII de 1950, Humani Generis, es acerca del poligenismo. ¿Qué es lo que te dice el poligenismo? En palabras sencillas. El poligenismo es aquella teoría que nos enseña falsamente que Adán no es un individuo, no es un hombre. Eva no es un individuo mujer, sino que implicaría que Adán ha de entenderse no como una persona, sino como muchas personas. Eva no se entiende como una mujer, sino como muchas mujeres. Y por lo tanto, esta teoría del poligenismo, ¿qué es lo que hace? Niega aquello que la fe nos enseña, que el género humano completo procede de un único hombre y una única mujer, pero que Adán es verdadera y realmente un hombre, individuo, particular, singular, y Eva es una única mujer, un individuo particular y singular, y que antes de ellos no había otro, no hay otro, son únicos, porque de ellos procede todo el género humano. Fíjate, la fe nuestra exige precisamente que nosotros tengamos muy claro. Entonces, cuando tú lees el libro del Génesis y ves el relato de la creación, que está en el capítulo 1 y en el capítulo 2 del libro del Génesis, y sale que Dios creó al hombre y creó a la mujer, eso no es una metáfora, eso no es un simbolismo, no, tú debes entenderlo, primero que nada, como un hecho histórico, es decir, algo que realmente en un momento cronológico sucedió y que implica que Dios verdadero y realmente creó a un primer hombre y a una primera mujer, de los cuales todos procedemos por vía de generación. ¿Esto qué trae como consecuencias? Que Dios, al inicio de la creación, permitió que se poblase el mundo por medio de la generación que se producía por el trato conyugal entre hermanos al inicio. Fíjense, al inicio. Por eso es que el texto sagrado, de un modo sintético, ¿qué es lo que dice? Dice que Adán vivió muchos años, ¿se acuerdan? Que fue muy longevo y tuvo muchos hijos e hijas. Nosotros conocemos solamente a 3 y sus nombres, ¿no es cierto? Caín, Abel y Set. No conocemos el nombre de ninguna hija de Adán ni de Eva, pero sabemos que existieron. ¿Te fijas? Y un dato que es bien simpático también tenerlo a modo de cultura, la ciencia también, precisamente biológica, ha llegado ya a una conclusión bastante consolidada, casi ya al 100%, de que todo el género humano que existe procede de un único individuo, mujer, y le llamaron Eva en figura del relato bíblico, ¿no es cierto? La Eva mitocondrial, fíjense, porque hay una condición biológica que poseen todos los seres humanos y que solamente se posee esa mitocondria tan particular por vía de generación y de transmisión de la madre. Fíjense, fíjense. Para que tengan el dato, cómo la ciencia, a medida que va avanzando y realiza un ejercicio honesto y verdadero del método científico, no va a ir en contra del dato de la fe. ¿Se fijan? Ya. Y un tercer punto que es muy importante es que tengamos muy claro que los 11 primeros capítulos
del libro del Génesis deben entenderse no como una metáfora, sino como hechos históricos que realmente acontecieron. Fíjense, porque no han faltado aquellos que han dicho que son mitos, que son alegorías, que son tomadas del folclore de otras culturas, de otras naciones del momento. No, no. ¿Qué es lo que nos dice con claridad el magisterio de la Iglesia? Precisamente de que los 11 capítulos del libro del Génesis, los primeros 11 capítulos del libro del Génesis, que muchos han puesto en duda su historicidad, la historicidad de los 11 primeros capítulos del libro del Génesis no se puede negar. Al contrario, hay que afirmarla. ¿Estamos de acuerdo? Hay que afirmarla. No olviden, y finalizo, que este tema que hablamos, que nos dice la Humani Generis, acerca del poligenismo, de que es una herejía el poligenismo, va en contra de la fe, porque nosotros tenemos que afirmar un único Adán verdadero y una única mujer, y un solo Adán y una sola mujer, y unos solos seres humanos primeros, de los cuales procedemos todos. Entre otras razones, dice el texto del Humani Generis, porque si no afirmamos esto, la verdad de fe del pecado original es puesta en tela de juicio y es negada. Fíjate, si uno cree que Adán era un pueblo, eran muchos individuos, que Eva eran un pueblo y muchos individuos, eso hace que corra peligro, ¿qué cosa? La fe verdadera que nos habla del pecado original, que no solamente cometieron nuestros primeros padres, sino que a través de esa transgresión de la ley de Dios que ellos cometieron, se vio afectado todo el género humano, en razón de que el género humano que existe procede de ellos. Por eso es que la fe nos dice que el pecado original, que es un pecado muy misterioso, porque no es un pecado cometido por nosotros, sino por Adán y Eva, pero sí es un pecado adquirido por nosotros, y es adquirido por generación, de un modo misteriosísimo. Por eso, los que estén viendo y participando del curso con una libretita, váyanse por favor a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, y vean lo que dice la Escritura acerca del pecado original. No aparece el término pecado original porque es un término teológico, ¿ya? Pero lo que significa el pecado original, es decir, el pecado que cometió Adán y Eva en el origen de la historia del hombre, y que ha sido transmitido a todos los hombres, eso sí aparece. Por eso San Pablo dice que el pecado entró en el mundo por la transgresión de Adán, y en Adán todos pecaron. Fíjense, lo dice claramente. Es verdad de fe. Por eso no puede admitirse el poligenismo, sino que nosotros tenemos que mantenernos en el monogenismo. ¿Te fijas? Ese es lo correcto, como tú debes interpretar el texto de la creación de el hombre y la mujer y del pecado que ellos cometieron, bajo clave de monogenismo, es decir, un único Adán y una única Eva, de los cuales procede todo el género humano. Son algunos de los aspectos que nos entrega este documento. Los animo a que por favor lo lean, lo reflexionen, lo conversen con sus sacerdotes, después con los mismos catequistas, y vayamos así profundizando cada vez más en la hermosa fe que de Dios nosotros hemos recibido y que tiene un depósito precioso y maravilloso en las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios puesta por escrito y que es revelación que de Dios hemos recibido nosotros por amor, para conocerlo a Él y para conocer el camino de la salvación. Me parece que eso sería. Dios mediante, nos vamos a encontrar mañana, queridos hijos, y vamos a reflexionar
el tema de las Sagradas Escrituras y lo que nos dice y se relaciona con ellas desde el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora recemos para terminar el taller del día de hoy. Vamos a encomendarnos. Hay una pregunta, me dicen. Bueno, esperemos un momento antes de rezar a la Virgencita. Me parece que se nos olvidó, estimados hijos, ovejas del Señor, rezar al inicio. ¿Ah? Pero fue por olvido. Porque hay que orar permanentemente sin desfallecer. Así nos enseñó y nos enseña Jesús, el Espíritu Santo, los santos. ¿Están anotando la pregunta? Esperamos que vaya siendo de provecho estas instancias de formación que hemos tenido al finalizar este mes de septiembre, que tradicionalmente la Iglesia lo vive como el mes de la Biblia, ¿ya? La Humani Generis nos orientó sobre todo en este día respecto de cómo abordar el libro del Génesis, y que tengamos mucho cuidado y entendamos bien lo que significa el evolucionismo, lo que significa el poligenismo, que es herético, lo que entendemos por monogenismo, que es una expresión con la cual se acuña también la realidad de un único Adán y una única Eva, y que al mismo tiempo tengamos muy claro que los 11 primeros capítulos del libro del Génesis, que ha sido puesto en duda en más de una oportunidad la historicidad de ellos, nosotros debemos confesar, dice la Humani Generis, que son históricos, acontecimientos que cronológicamente sucedieron en un momento puntual. La pregunta, estimada señora Noemi, ¿cómo está? Esperemos que esté muy bien toda su familia. Gracias por estar siempre acompañándonos en estas instancias de formación. Dice, hoy las personas están muy apartadas de Dios y están llenas de herejías, con rabia y no quieren escuchar. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, no tenemos que buscar convencer a las personas. Fíjate, mira lo que estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque el que convence a una persona no van a ser nuestras palabras, no van a ser tampoco los argumentos que nosotros le demos. El que convence a una persona de ateo a ser una persona de fe, varón y mujer, es el Espíritu Santo, es la gracia de Dios que les otorga la fe, porque la fe es una virtud, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? El Evangelio dice lo siguiente, dice que nosotros tenemos que, en la Escritura dice, por boca de San Pablo el Espíritu Santo dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero ¿quién es el que hace crecer? Es el Señor, es Dios. Es decir, ¿cuál es la misión de todos nosotros los creyentes, los católicos, apostólicos y romanos, fieles al Papa, fieles al magisterio, fieles a la oración, a los sacramentos, a los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero que nada, vivir lo más íntegramente posible nuestra fe. Porque la primera gran predicación es la del ejemplo. Vivirla con alegría, vivirla con esperanza, particularmente pidiéndole a Dios la gracia de ser capaces de abrazar la cruz con todo nuestro corazón. Y cuando nos toque sufrir, no caer en la tentación del diablo de pensar que Dios nos castiga o que se ha olvidado de nosotros, sino que es precisamente un instrumento que tenemos para unirnos más estrechamente a Jesús, que también ha padecido por nosotros. Y si el Señor nos manda un sufrimiento como castigo, que puede suceder, recordar que no es un castigo a modo de castigo, es decir, de odio, sino a modo de castigo corrección. Porque todo buen padre corrige. Los malos padres no corrigen. Dios es padre y el mejor, y por lo tanto corrige a sus hijos. Por eso el problema que hay muchas personas que cuando se habla de que Dios castiga, se ponen muy nerviosos y se enojan. Pero no, con calma, expliquémosle que puede ser que los sufrimientos que nos toque vivir sean
una corrección de Dios y que nos hace bien. Y por eso hay que confiar en Él, porque Él es Padre y Él nos ha dicho que nos tiene hasta los cabellos de la cabeza contados. No hay nada en nuestra vida que pase al azar. Todo está querido, permitido por Dios. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Junto con vivir y dar ejemplo de vida católica íntegra. No de esta vida católica liberal, que dice, no, yo soy católico, apostólico y romano, pero estoy a favor del aborto. Yo soy católico, apostólico y romano, pero yo estoy a favor de la anticoncepción. No, yo soy católico, apostólico y romano, pero estoy a favor de la eutanasia. Eso es falso. No se puede ser verdadero católico, íntegro, ¿se fijan? Si uno va en contra de los mandamientos de Dios, si está a favor de la ideología de género, si está a favor de la unión de matrimonio entre personas del mismo sexo, si está a favor de la adopción de niños pequeños por personas del mismo sexo, si uno está a favor de que se les enseñe educación sexual a los niños y se hable de derechos sexuales incluso en los niños de preescolar, esa persona que está a favor de eso, porque ahora hay un proyecto, ustedes saben, que se pretende de ley de educación sexual integral, que tiene todas esas perversidades. No, estamos hablando de un verdadero católico, no liberal. Y segundo, tenemos que orar. Orar. ¿Por qué razón? El que ora por los que no creen o por los que odian a la iglesia es precisamente aquel que tiene claro de que el que los va a convertir es Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Yo aconsejaría a señora Noemí particularmente esas dos cosas. ¿Qué hacer con ellos? Y siempre dar razón de nuestra fe, pero no imponerle la fe a nadie. Recuérdenlo, porque la fe no se impone, la fe se transmite. Fíjense, y el que la anida en el corazón no eres tú, no lo olviden. Somos soberbios a veces, pensamos que van a ser nuestras palabras, nuestros argumentos, nuestra elocuencia. No. Eso no ha convertido nunca a nada ni a nadie, porque el único que convierte verdaderamente el corazón es la gracia de Dios. Otra pregunta. Lilian Carter, ¿cómo está, señorita Lili? Qué gusto que usted siempre nos esté acompañando también en esta iniciativa que el Señor quiso que se forjase de estos talleres bíblicos. Dice, ¿en qué momento la Iglesia sacó las supersticiones para justificar algunos hechos que fueron comprobados científicamente? Aquí hay que aclarar algo. Muy buena su pregunta. La Iglesia, en lo que enseña, nunca ha enseñado superstición. Nunca. Porque la Iglesia, como hablábamos, lo que hace no es crear la fe, sino transmitirla. Por eso es que uno no dice, esta es palabra de la Iglesia. No, sino que uno dice, es palabra de Dios. Porque la Iglesia no es la que ha creado o elaborado los dogmas de fe, el contenido de los dogmas. Ella los ha pronunciado. Pero la fe dogmática procede de la revelación que de Dios la Iglesia ha recibido y que la Iglesia transmite. Entonces, primera cosa, hay que tener súper claro que la Iglesia jamás ha enseñado superstición. Y si alguien, miembro de la Iglesia, lo ha hecho a modo personal y, por supuesto, equivocado. Segundo, por eso está muy buena su pregunta. La Iglesia no necesita de las ciencias particulares para comprobar la fe. No. La Iglesia solamente está atenta a los estudios científicos para poder defender la fe. Porque acuérdese que la ciencia, no toda, pero parte de ella, sobre todo la que aparece en los medios de comunicación, está ideologizada. ¿Y está ideologizada por quién? Por Satanás. Es decir, se ocupa la ciencia para tratar de menoscabar la fe. Pero la Iglesia nunca ocupa la ciencia para demostrar la fe, las ciencias particulares. No, jamás. Porque la Iglesia no necesita demostrar nada. La Iglesia lo único que hace, cuando estudia y cuando hace teología, no es demostrar, sino entender, profundizar.
lo que de Dios ha recibido. ¿Por qué no demuestra la fe? Porque la da por verdadera, porque lo que procede de Dios siempre es verdad, nunca es mentira. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dos acotaciones importantes. La Iglesia jamás ha enseñado supersticiones, jamás. La Iglesia siempre ha enseñado la verdad que procede de Dios. Eso es lo que hace la Iglesia en estos 20 siglos. Segundo, la Iglesia no necesita de las ciencias para demostrar la fe y no necesita de nadie, porque la Iglesia no demuestra la fe, la da por hecho verdadera. La Iglesia lo que hace es entenderla, comprenderla. Eso sería. Me parece que no hay más preguntas. Que el Señor los bendiga muchísimo y ahora juntos recemos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les doy la bendición. El Señor Todopoderoso haga descender su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.